Jesús, cada vez más podamos ser luz a aquellos que no te conocen, Señor, pero sobre todo dentro de nuestra familia, con los que amamos, Señor, dentro de nuestra casa, con nuestras amistades, Señor, que sobre todo en esos lugares nuestra luz brille, Padre, y alumbre a los hombres. Te damos gracias y oramos que en esta noche tú nos hables, confirmes la palabra y salgamos a vivirla y a ponerla por obra. En el nombre de Jesús. Amén. Pues buenas noches, vamos a terminar ya estas 4 semanas que tuvimos de meditar referente a las palabras que nosotros hablamos. Le voy a dar un repasito. En 1 Corintios, no está ahí, en 1 Corintios 13:1 dice que cuando era niño hablaba como niño, pensaba como niño y juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Así empezamos hace 4 semanas. Y también vimos Mateo 12:36, donde dice que nosotros vamos a dar cuentas de toda palabra que salga de nuestra boca, que vamos a dar cuentas. Nosotros no podemos presentarnos delante de Dios y decir no sabía, nunca me dijeron. Nosotros vamos a dar cuenta delante de Dios. Aprendimos cómo hablar es tan fácil, pero no meditamos las cosas que hablamos. Hablamos muchas veces palabras que van a repercutir en la vida de las personas para siempre. Y también vimos cómo Dios creó todo con su palabra. Lo vimos ahí en Génesis, ¿sí? En Santiago 3, no lo busquen, nada más le estoy dando un repaso. Vimos cómo la lengua es maligna, dice ahí en Santiago 3:7. Dice que es llena de veneno mortal y que no se puede domar, ¿verdad? Esto lo vimos en la clase 2 y vimos que el problema, la guerra atrás de la guerra de palabras es la guerra en nuestro corazón, la guerra del control de quién va a controlar nuestro corazón, quién va a gobernar nuestro corazón. Y vimos por ahí Jeremías 17:7 que nuestro corazón es engañoso y es perverso, ¿verdad? Todo eso ya lo vimos. Y la semana pasada vimos Santiago 4:1, ¿sí se acuerda de este pasaje? Que dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿Verdad? Dice que viene de nuestras pasiones que combaten dentro de nosotros. Y esto lo vimos la semana pasada. Y como esas pasiones llegan a ser ídolos en nuestro corazón, y esos ídolos se manifiestan en palabras que hablamos, en cómo esos ídolos se manifiestan en la forma en que hablamos exigiendo, ¿verdad? Me tienes que perdonar, me tienes que esto, o necesito que hagas esto, llamas como exigencia. Y vimos también en Efesios 4:29 que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. ¿Cuántas palabras? Ninguna, ¿verdad? Sino la que sea buena, dice, para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Efesios 4:29. Y terminamos con Santiago 1:12, donde dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, ¿verdad? Y estamos aquí aprendiendo cómo el Señor nos quiere que no nos dejemos llevar por nuestras pasiones que combaten en nuestro interior, sino que seamos creyentes que vencen la tentación y que aprendemos a hablar como Dios nos muestra en su palabra. Y bueno, vamos a ver esta última enseñanza, ganando la guerra de palabras. ¿Por qué cree que le puse ahí una corona? Ganando la guerra de palabras. ¿Cómo es que ganamos la guerra de palabras? Bueno, ¿quién gobierna en mi vida? Quien gobierne en mi vida va a marcar el precedente para ver quién va a controlar y a ejercer dominio y autoridad sobre las palabras que salen de mi boca. Es decir, para ganar la guerra de palabras necesitamos tener muy claro el señorío de Jesucristo en nuestra vida, ¿verdad? Y yo ahí le puse Proverbios 3, 5 y 6. Es un versículo que usted se sabe, creo que usted lo ha leído.
Y dice, fíate de Jehová de todo tu corazón. ¿Sí? Para nosotros aprender a ganar la guerra de palabras, no nos podemos confiar en nuestro corazón. Tenemos que fiarnos ¿de quién? Del Señor. Dice, fíate del Señor de todo tu corazón. Dice, y no te apoyes en tu propia prudencia. Las situaciones y los conflictos que tenemos con otras personas en nuestras relaciones, como vimos la clase pasada, la enseñanza pasada, es por las pasiones y los deseos que combaten dentro de nosotros. Y dice aquí en Proverbios, no te apoyes en tu propia prudencia. Esta noche vamos a ver qué es lo que yo puedo hacer para ganar esta guerra de palabras. Necesito reconocer a Dios en todos mis caminos, cosa que no hacemos, amado. Desde que nos levantamos andamos a nuestra propia idea, con nuestros propios argumentos, en nuestras propias conjeturas, en lugar de, como dice ahí, reconocer a Dios en todos mis caminos, no en algunos, en todos mis caminos. Y dice, reconócelo en todos tus caminos. ¿Y qué termina diciendo este versículo? Y Él enderezará tus veredas. Escuche, nuestras vidas tienen veredas muy torcidas por las palabras que hablamos. Y por eso no podemos confiarnos de nuestro corazón, sino que debemos confiarnos del Señor con todo nuestro corazón. Es decir, si Dios dice aquí, esto es lo que dice ahí el versículo, fíate del Señor de todo tu corazón. Aquí está. Es decir, mi mente carnal dice, contéstale, no te dejes, discute, ¿verdad? Y ahora no nos dice así. Pero nuestras pasiones, y mire, desde que empecé estas enseñanzas, yo le recomiendo que compre el libro se llama Guerra de Palabras. Desde que empecé, ya lo había leído el libro, pero lo volví a leer. Dios me ha confrontado tanto que me le he pasado pidiendo perdón en mi casa. Y me pasó algo que yo dije, sí pude ganar la guerra de palabras. Como nosotros salimos para acá, para la escuela muy temprano, mi hija y yo salimos muy rápido y yo dejé mi celular. Y luego estaba así como que haciendo vientecillo y salí sin suéter. Entonces como que me iba a molestar con mi hija porque mi hija me dijo, ¿ya mami? Y yo le dije, sí, ya voy. Entonces salí corriendo y ya cuando acordé, ya estaba en el carro, le dije, no traje mi celular. Y luego le dije, ay, hace frío y no traigo suéter. Entonces le digo, dile a tu papá que me traiga el celular. ¿Se fija? O sea, ¿verdad? A mandar. Pero yo me quería enojar con mi hija porque ella me apuró y quería decirle, por tu culpa no traje mi celular y no traje. Quería decirle cosas. Le estoy hablando, dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Pero mira, iba manejando y mi mente iba a 1000 por hora. Mi carne, o sea, yo pude sentir la batalla de mis deseos desordenados que quería decirle a mi hija y mi hija venía como si nada, ¿no? Y yo quería decir cosas para enojarme, es decir, la molestia, las pasiones desordenadas dentro de mí querían hacer guerra. Entonces me acordé de lo que yo le compartí la semana pasada, de dónde vienen los pleitos, y empecé a orar. Iba yo manejando, Señor, ayúdame, porque estoy pecando. Todavía no le decía nada, pero yo ya traía dentro de mí una lucha. Escuche, le estoy diciendo algo así rapidito. Pero le doy gracias a Dios porque esto es discernir, escuche. Nosotros tenemos que discernir cómo nuestros propios deseos pecaminosos quieren salir expresado en palabras contra quien esté cerca de usted. Y se acuerda que en una de las enseñanzas le dije que así como Satanás tentó a Eva y desde ahí empezamos a acusarnos unos a otros, ¿sí se acuerda? Que ahora nosotros hablamos o con verdad o con mentira, eso fue el primer jueves, o acusamos y culpamos
o bendecimos, ¿sí se acuerda? Y yo me acordé y dije, yo busco culpables. Yo ahorita me siento molesta porque salí a la carrera, porque dejé la chaqueta, porque no me traje el celular y me quiero desquitar con mi hija. Yo le estoy diciendo esto que dice este versículo. Dice, no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará mis veredas. De mi casa acá, que hago como 5 minutos, habiendo buen tráfico así ligero, yo tuve una lucha hasta que llegué. Me arrepentí en el camino, le pedí perdón a Dios. O sea, el Espíritu Santo nos da dominio propio, nos da templanza cuando tú sujetas la carne. Me tranquilicé, me bajé y llegué en paz. Pero de mi casa acá, en 5 minutos hubo una guerra. De eso se trata su vida y la mía. ¿Quién va a ganar la guerra de palabras? Quien controle su corazón. Y yo tuve este freno porque me acordé del versículo, me acordé de la palabra y entonces reconocí a Dios en mi camino y Él me enderezó. Él me enderezó. Esta es la palabra de Dios aplicada, amado. Porque queremos ganar la guerra de palabras con palabras carnales en nuestra fuerza, ¿verdad? Ahora, aquí en la presentación que sigue yo le puse, debemos de tener muy claro esto. Dios gobierna sobre todo el universo. ¿Por qué le pongo esto? No le puedo hablar de la soberanía de Dios, porque todo eso es todo un estudio que Dios nos tiene aparte que revelar, porque es el Espíritu el que nos revela la soberanía de Dios. Pero esta es una verdad espiritual inamovible. Dios es soberano y Él gobierna sobre todo el universo. ¿Cuántos creen esto? Ok. ¿Usted cree que gobierna sobre sus circunstancias? ¿Usted cree que Dios gobierna sobre sus relaciones? ¿Usted cree que Dios gobierna sobre, como le puse ahí, sobre cada detalle específico de su vida? ¿Usted cree? Es decir, Dios gobierna. Lo reconozca usted o no, Dios gobierna. Pero ¿qué me pasó en esta semana, en esa lucha que tuve? Al reconocer yo que Dios es soberano, que Él gobierna sobre cada detalle específico en mi vida y en mi salvación, yo tuve que ordenar mi mente, mi corazón, mis emociones, mis pasiones desordenadas y someterme a su soberanía, de que Él es el que gobierna sobre todo. Porque si usted no tiene claro esto, usted va a buscar culpables, como yo quería, ¿verdad? Por tu culpa yo me vine sin esto. Porque cuando usted y yo no tenemos claridad de esto, usted va a culpar a la esposa, al perico, al vecino, al jefe, a la economía, al gobierno corrupto. Vamos a buscar a quién culpar porque no tenemos claridad de que Dios es soberano y gobierna sobre todo. Y Él está permitiendo eso para ver qué hay en mi corazón. Escuche. Para ver qué ídolos tengo y para ver quién va a ganar en mi corazón. Quién realmente es el rey de mi corazón. Entonces, esto para ganar la guerra de palabras usted lo tiene que tener bien claro. Es decir, su esposo le contesta mal, su esposa le habla en mal tono. Dios es soberano sobre esa situación, la está permitiendo porque Dios quiere que usted crezca. Cometen una injusticia contra usted, le hacen algo ofensivo que le afecta, Dios está gobernando esa situación sobre su vida para ver cómo reacciona usted. Ahora escuche, Jesús se sometió a la soberanía de Dios, porque cuando Él iba a la cruz, dice la palabra de Dios que Él fue llevado como cordero ante sus acusadores. Y dice que no abrió su boca. Sí ha leído eso en Isaías y en los evangelios. ¿Se fija? Jesús como hijo de Dios, como hijo del hombre, se sometió a la soberanía de Dios y reconoció y aceptó que era la voluntad de Dios que Él sufriera eso. Y Él no se defendió. Él no hizo una guerra de palabras. Ustedes injustos, ustedes que están haciendo todo esto mal, ustedes que no saben quién soy yo, ustedes. Se fija que Jesús no hizo eso. Porque aún Él, como hijo de Dios,
se sometió a la soberanía de Dios. Entonces nosotros tenemos que partir de esto, porque si yo no tengo claro esto, yo me voy a rebelar a lo que Dios permita en mi vida, sea bueno o sea malo. Y por lo regular quiero decirle que no respondemos bien a todo aquello que a nuestro parecer es negativo, no respondemos bien. Respondemos muy mal y le quiero decir, igual como yo lo hice esta semana. Y Dios me mostró todo eso. Entonces, yo lo viví, lo experimenté, me arrepentí, me ordené, Dios enderezó mis veredas y llegué con paz aquí a trabajar, ¿sí? Entonces, necesitamos tener esto bien claro. Ahora, si Dios gobierna, como dice aquí, si en verdad Dios gobierna en mi corazón o en su corazón, hágase esta pregunta. ¿Revelan mis palabras que estoy confiando en el control de Dios y su soberanía? Ahí está una pregunta. Es una pregunta que nos debemos de hacer. ¿Revelan mis palabras, lo que yo hablo en lo cotidiano, que yo estoy confiando en el control de Dios y su soberanía? ¿O estoy resistiendo la voluntad y la soberanía de Dios? Y estoy quejándome, y estoy murmurando, y estoy en contienda, y estoy en conflicto, y no me dejo. ¿Y por qué me va a hacer esto? ¿Realmente mis palabras demuestran que yo estoy confiando en el control de Dios y su soberanía? Y viene otra pregunta. ¿Procuro hablar en una forma que coopere con la obra de Dios que está haciendo en otros? Esto es, de verdad, yo le digo, anótelo, porque ahora que he estado haciendo esta enseñanza y que he leído el libro y otra vez lo leo, pienso, Señor, quiero tener ese entendimiento cada día para que cuando yo hable con alguien, yo sepa que estoy aportando a la obra del reino de Dios en la vida de esa persona. En lugar de estar destruyendo, en lugar de estar en conflicto, en lugar de estar acusando, que yo sea, como dice ahí, que mi forma de hablar está cooperando con la obra de Dios en la vida de otros, de mi prójimo, sea mi esposo, mi esposa, mi hijo, mi hija, mi suegro, quien sea. Esto es bien importante, porque como no meditamos eso, contendemos mucho. Hablamos palabras que lastiman, hablamos palabras que acusan, que atacan, que exigen, que contienden, ¿sí? Porque no pensamos en esto. Mire, yo tengo de ayuda idónea de mi esposo ya más de 30 años y por ser la esposa de un pastor he tenido que hablar con muchísima gente y he hablado, más bien yo escucho. Cuando las consejerías son de escuchar, no es tanto de que yo hable, yo escucho. Y cuando escucho, ahorita le voy a decir, me doy cuenta de esto. Y ahora me doy cuenta más con el estudio, que toda la gente dice lo del otro. No he tenido una persona, y yo casi no atiendo matrimonios porque los atendemos juntos, pero de repente atiendo por situaciones, y casi siempre es ella y es él. Nadie dice yo hablé mal, yo le contesté en un mal tono, yo me enojé, yo le gritoneé, yo lo ofendí. No, escuche, tengo más de 30 años escuchando a gente. Por eso le digo, es tan importante que yo tenga esto, que si mi forma de hablar está cooperando con la obra de Dios que está haciendo en otros, ¿sí? Proverbios 25:11, yo se lo puse ahí en la versión de Dios habla hoy. Dice, las palabras en el momento oportuno son como manzanas de oro incrustadas en plata. Las palabras en el momento oportuno, escuche, no siempre tenemos que hablar y contestar. Hay veces que me tengo que quedar en silencio y hablar cuando es oportuno.
Pero como nosotros estamos con nuestras pasiones y deseos, como dice Santiago 4:1, que combaten dentro de nosotros, lo que queremos es justificarnos, defendernos, y hacemos todo una explicación para justificar nuestros deseos desordenados y pasiones que combaten en nosotros. Y hay que aprender, amados, que nosotros hay momentos para hablar y hay momentos para no hablar. Bueno, le digo que Dios ahora me está tratando de todo, ¿verdad? Siempre me trata, pero ahora que estoy con esta enseñanza, pues me ha mostrado muchas cosas a mí. Y hablaba con mi esposo y me dijo, es que tú me mandas. Y yo le dije, tienes razón, perdóname. ¿Qué hacemos cuando nos dicen, es que tú haces esto? No, pero tú. Se fija cómo las pasiones dentro de nosotros combaten. Cuando él me dijo eso, yo le dije, tienes toda la razón. Y te pido perdón. Y estoy orando que Dios me cambie. Y es verdad, yo no le estoy diciendo en bromita, estoy orando que Dios me cambie. Porque escuche, no le grito, pero el tono de voz es un tono que a él le molesta. Y como nosotros no pensamos esto, si las palabras que estamos diciendo son oportunas y son correctas, nosotros nada más hablamos. Y más tratándose de nuestra familia. Yo le quiero decir, de verdad necesitamos orar que el Espíritu Santo nos muestre cuánto daño hemos hecho dentro de nuestra familia. Y le quiero pedir otra cosa ahorita que vayamos a orar. Por favor, no justifique su pecado. Porque ahorita vamos a ver esto. O sea, la palabra es preciosa. Mire, para nosotros ganar la guerra de palabras necesitamos saber con claridad y recordar las promesas del Evangelio. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo fue dejado aquí, todo el Nuevo Testamento, para el creyente, para que el creyente viva conforme a lo que Jesús ya nos dijo. Él fue nuestro ejemplo. Y estas promesas, que yo sé que usted las ha visto por los cursos que hemos tomado, no me voy a detener en cada versículo, pero tome nota de los versículos, porque usted se los debe de saber. ¿Cuántos saben que son perdonados completamente en Cristo? Somos perdonados completamente en Cristo, no una partecita, ¿sí? Esta es una promesa del Evangelio. En Cristo Jesús somos perdonados. Quiero que vaya conmigo a Colosenses 1:13. Colosenses 1:13. Y vaya anotando ahí, si está anotando, porque son versículos que usted se debe de saber para que el enemigo no gane ventaja y usted avance en esta guerra de palabras. Colosenses 1:13 dice, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Versículo 14, en quien tenemos redención y ¿qué? ¿Qué más dice? El perdón de pecados, ¿sí? Es decir, esta es una realidad en la vida del creyente, el perdón de nuestros pecados. También ya fuimos liberados, escuche de qué, del poder y el dominio del pecado. Antes no podíamos, yo no podía vencer el pecado en mi vida ni usted. Pero cuando Cristo vino a mi vida, me dio el poder por el Espíritu Santo de ya no ser esclava del pecado. Y ahí está la cita, ¿verdad? Romanos 6:7, pero sobre todo el versículo 11. Dice que ya fuimos libres del poder del pecado, ¿sí? Esta es una promesa y es una realidad para el creyente. Porque muchos dicen, pues así soy yo, pues así me conociste, pues ahora te aguantas, ¿verdad? Y no, tenemos que entender que Dios nos dio estas promesas para vivirlas y no dejar, no permitir y no avanzar en nuestras pasiones y deseos. También tenemos la promesa de la restauración. Dios, a través de la obra del Espíritu Santo, restaura nuestro corazón. Escuche por qué. Porque nos ofendemos muchas veces, dice Santiago.
que todos pecamos muchas veces y nos ofendemos, dice la palabra en Santiago. Entonces, cuando usted ofende y pide perdón, usted tiene, y le dicen, bueno, sí te perdono, ¿verdad? Te perdono. Usted recibe el perdón de la persona y recibe el perdón de Dios para restauración de su corazón, para no vivir en condenación. Este es el proceso que Dios hace con el creyente, ¿sí? Ahí están las citas. También debemos recordar que ya fuimos reconciliados con Dios, que no somos enemigos, que Él nos reconcilió estando siendo nosotros enemigos de Dios, ¿sí? Y yo sé que todo esto lo sabe porque ha tomado los cursos, pero quiero que tome nota de la promesa de la sabiduría para el creyente y la promesa de la misericordia de Dios. Estas dos, escuche. En Santiago 1:5 dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, el cual dará abundantemente y sin reproche. Santiago 1:5. Es decir, yo no sé cómo manejarme con mi esposo, porque de repente yo ya estoy ofendiendo. Le estoy poniendo un ejemplo. Bueno, pues voy con Dios porque dice Santiago 1:5, el que tenga falta de sabiduría, pídasela a Dios. Esa es una promesa del Evangelio, pero no le pedimos. Entonces yo le digo, Señor, yo tengo el hábito pecaminoso del que me arrepiento de hablar impulsivamente. Le estoy poniendo un ejemplo. Y al hablar impulsivamente, Señor, yo peco y ofendo a mi esposo. Le estoy poniendo el ejemplo. Señor, yo te pido que me des sabiduría, ya le pedí perdón, ya reconozco que Él me restaura y le digo, Señor, dame sabiduría porque ya no quiero hablar imprudentemente. Ya no quiero hablar en una forma que dañe, que exija, como me dijo mi esposo, tú me hablas, ¿cómo me dijiste? Tú eres mandona o tú me hablas mandando, ya ni me acuerdo, algo así. El punto era que le mandaba, ¿verdad? Y le dije, inmediatamente le dije, tienes toda la razón, perdóname. ¿Para dónde me hago? Dígame. Luego las esposas dicen, ¿y en qué estoy mal? No en nada. ¿Usted cree que el marido le va a decir? Pues no, no dicen, ¿verdad? Porque pobres, ¿cómo les va? Pero escuche, o el esposo a la esposa, y la esposa no le puede decir nada al esposo porque hoy esto es pecaminoso. Y si usted está aquí, hermano querido, es porque usted ama a Cristo. Y está aquí porque usted quiere ser transformado. Yo creo, ¿verdad? Entonces ya no justifiquemos nuestro pecado. Dice Santiago 1:5, el que tenga falta de sabiduría, pídasela a Dios, el cual dará abundantemente y sin reproche y le será dada. Y dice, pero pida con fe, no dudando, ¿verdad? Entonces ahí está otra promesa preciosa que necesitamos en el día al día. O usted va a hablar con una persona en una situación difícil. Escuche, esto es importante. Yo esto lo hago porque a veces hablo con papás que están con alguna inconformidad o con alguna molestia y yo no puedo ir, pues a ver qué quiere este papá. No, yo tengo que ir con humildad, ahorita vamos a ver. Yo tengo que ir con mansedumbre, yo no puedo ir a la defensiva y yo tengo que ir orando, Señor, dame sabiduría para que lo que me digan yo pueda responderles y ellos estén atendidos, Señor. Dame, por favor, sabiduría, porque a veces la cosa está pero así. Y a veces yo voy así como con intimidación y como con un poco de temor, porque sí, hay gente que intimida, ¿verdad? Pero oro y guardo mi corazón y le digo, Señor, yo me humillo delante de ti, dame gracia con este papá, dame gracia. Y mire, Dios siempre, 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 por los 20 años que tiene la escuela, he visto su mano. Porque el que se humilla es exaltado, pero hay que pedir sabiduría. Y dice ahí también la promesa de la misericordia. Hebreos 4:14, yo creo que usted se lo sabe, es un versículo muy precioso. Dice, del 14 al 16, dice que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Dice, para recibir misericordia y hallar el oportuno socorro.
usted se puede acercar todo el tiempo, en cualquier momento, en su carro, en su trabajo, en medio de una conversación airada. Usted ahí, en su pensamiento, se puede acercar al trono de la gracia, ahí en esa situación, clamar a Dios y decirle: Señor, necesito tu misericordia aquí para yo responder bien, Padre. Y ten misericordia de esta persona que está tan alterada. Es decir, el trono de la gracia no es nada más cuando usted está en el tiempo de comunión íntima con Dios. Usted puede orar en un momento muy difícil cuando está con una persona. Y en ese momento dice que usted puede recibir misericordia y ayuda para el oportuno socorro. ¿No le da gracias a Dios por esto? Estas promesas del Evangelio usted se las debe de saber así, porque esto nos ayuda mucho en las relaciones interpersonales, porque nos atoramos mucho. Ahora, ¿cuál es la base para que yo pueda ganar la guerra de palabras? Ahí está, el arrepentimiento. Escuche, el arrepentimiento continuo es la base para que yo pueda ganar la guerra de palabras. Si usted no es un creyente que continuamente se arrepiente porque reconoce: ya pensé mal, ya lo juzgué mal, ya lo critiqué en mi corazón, ya me lo acabé en mi corazón. Si usted no es un creyente que continuamente en su corazón se arrepiente con Dios, usted no va a hablar en humildad y usted no va a ganar nada. Usted aparentemente ganamos un pleito, pero dejamos gente lastimada, herida, y nosotros no honramos a Dios. Entonces, nosotros necesitamos tener un arrepentimiento continuo. Y le voy a decir estas 4 palabras ahorita, que sí vamos a buscar las citas, porque somos muy dados, como le dije hace un momento, en la consejería yo lo veo, a ver los pecados del otro. ¿Cuántos se dan cuenta? Que usted ve todos los pecados del otro. ¿Cuántos se dan cuenta? Pero ¿cuántos ven los suyos? Pues no, ¿verdad? Mire, eso es así porque nuestro corazón es engañoso. Y tan es así que Jesús lo dijo en Mateo 7. ¿Sí? Vaya conmigo a Mateo 7. Jesús le dice: ¿por qué miras, qué dice? La paja en el ojo ajeno, ¿verdad? Es ese pasaje. Mateo 7. Dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis, seréis juzgado, y con la medida con que medís, se os medirá. Y dice: ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? ¿Y qué dice? Y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo. Ok, número 1. Usted tiene que considerar que usted es ciego a sus propios pecados. Usted tiene que considerar esta realidad. Usted y yo somos ciegos a nuestro propio pecado, y lo dice Jesús en Mateo 7, del 1 al 5. ¿Por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no ves la viga que está en el tuyo? Es decir, por naturaleza, en consejería, cuando viene alguien a buscar ayuda, viene a decir: el otro me hizo, me dijo, me volteó, me humilló, me atacó, pero nunca dice: yo le contesté, le gritoneé, le dije hasta de lo que se iba a morir. No decimos nada de eso. Entonces, usted tiene que considerar que somos ciegos a nuestro propio pecado. Por eso la palabra de Dios dice: ¿quién podrá entender su propio corazón? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque nuestro corazón es muy engañoso. Entonces, ojo, cuando usted esté en una situación donde empiece a ver usted que suben los ánimos, usted tiene que considerar esto: yo ahorita me estoy enojando porque estoy viendo nada más el pecado de él. Esto es considerar que somos ciegos a nuestro propio pecado. De verdad que yo espero que usted lo haga, porque esto le va a bajar 80% de los pleitos que usted tiene. Se lo aseguro. Con eso se va a poner ¿cómo se dice? Un alto, ¿verdad? Si yo estoy molesta con alguien y la otra persona me está diciendo cosas que me están lastimando,
en lugar de estar pensando, ¿qué le voy a contestar? Yo debo de estar pensando, yo nada más estoy viendo el pecado de él y no estoy viendo mi corazón. Ya con eso usted se da un freno, ¿eh? Considerar que yo soy ciego a mis propios pecados. Después ahí viene otro, ¿sí? Confesarlo. Una cosa es, ay, quiero decirle hasta de lo que se va a morir, por ejemplo, ¿ah? Usted está ya en esa situación. Señor, le quiero contestar, pero reconozco mi pecado. Reconozco que me estoy sintiendo muy molesto porque traigo esto, esto y esto contra él. En ese momento, Señor, perdóname. Necesitamos confesar nuestro pecado. Porque como apuntamos a otros y señalamos a otros y juzgamos a otros, y me refiero en la casa, ni siquiera estoy pensando afuera de la casa. Ya afuera de la casa ya es otra cosa. Juzgamos muy rápido, señalamos muy rápido las fallas, vemos, pero así con ¿cómo se llama? Con lupa, los errores y pecados de otros, pero el de nosotros no se ve. Entonces yo tengo que ser pronta para confesar, ¿verdad? Y mire lo que dice Santiago, yo quiero que lo lea porque está precioso. Mire, yo le pongo este ejemplo y se lo digo con vergüenza cuando mi esposo me dijo, es que me molesta, ya me acordé, dijo, es que me molesta que tú me mandas. Tú me lo hablas, me dijo, tú me dices las cosas en un tono de mandarme y me molesta, me dijo él. Y yo rapidito le dije, tienes toda la razón, perdóname. ¿Se fija? Yo reconocí, identifiqué mi pecado de que tengo actitudes mandonas y mi pecado de que lo ofendo. Y le pedí perdón, ¿sí? Pero vea lo que dice Santiago, este pasaje me encanta a mí, Santiago 5:16. Dice, por lo tanto, confesaos vuestros pecados, ¿quiénes con quiénes? ¿Y qué más dice? ¿Para qué? Vea lo que dice la palabra. ¿Por qué no lo hacemos en la casa? ¿Por qué cuando mi esposo me dice, yo me pude haber puesto, es que tú también? Oh, yo pude haber encontrado cosas, escuche. Pero como yo ya sabía en qué tono le había hablado, pues ¿cómo te justificas? Y yo creo que él se quedó así, porque le dije luego, tienes toda la razón, perdóname. Entonces, ¿en qué peleamos? Digo, ¿de dónde nos agarramos para pelear? En ese momento se detiene, pero le dije, estoy orando. No le dije, ora por mí, pero eso hubiera sido todavía mejor, ¿verdad? ¿Sabes qué? Ora por mí porque yo estoy batallando con este pecado. Y yo no quiero molestarte o irritarte por mi tono de voz, ¿se fija? Pero no hacemos eso. No es que tú también no te fijas como me hablas. Uy, olvídese. Eso pasa en las familias desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, ¿verdad? Entonces dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados, dice Santiago 5:16. Hay que practicar más esto. Por favor, rapidito, confiese su pecado. No estén allá los jalones, se tardan 3 horas en un pleito y luego se van enojados a la cama y luego el otro día no se quieren hablar y allá andan muy dignos todos. Discúlpeme, ¿verdad? Eso me pasa a mí. Yo sé que usted no, usted ya es otro nivel de santidad, pero a mí sí me pasa. Y como yo reconozco la maldad de mi corazón y mi pecado, yo tengo que estar ahí delante de Dios. Perdóname, Señor. Perdóname, Padre. Necesito que me cambies. Yo me di cuenta hace como, ¿qué le diré? Como, bueno, no quiero exagerar, a lo mejor 1 año o más, que en mi tiempo de oración yo ya no le pedí a Dios que me cambiara. Y Dios me lo mostró. Dios me mostró que yo ya no estaba orando, cámbiame. Porque esa ha sido una oración en mí desde que conocí a Cristo. Pero me encontré en mi tiempo de oración que oraba por muchas cosas. Y el Señor me mostró, ¿te fijas cómo ya no estás pidiendo que te cambie?
Y me sentí tan apenada, le dije, Señor, perdóname, porque hay soberbia en mi corazón de que me creo tan bien y me veo tan bien que no te estoy pidiendo que me cambies. Y empecé a orar que me cambie. Por eso cuando mi esposo me dijo, le dije, tienes toda la razón. Dios ya me lo había mostrado y yo lo había visto. Digo, no necesito tanta revelación espiritual. Pero tenemos que confesarlo. También necesitamos comprometernos. Vaya ahí a Santiago 1. Ahí le voy a meter acelerador. Santiago 1, 19. Dice, usted necesita comprometerse a este versículo. No, todos los versículos están de veras increíbles. Dice, esto sabéis, mis amados hermanos, que cada uno sea pronto para oír. ¿Qué más dice? Tardo para hablar y tardo para airarse. Pero vea, dice, pronto para oír. Este debe ser un compromiso si usted quiere ganar la guerra de palabras. Primero, considerar que yo no veo mi pecado y que aparte no lo quiero reconocer. Entonces, tengo que considerar que yo no veo mi pecado, tengo que confesar mi pecado, pero también tengo que comprometerme a no hablar sino a escuchar. Dice, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, dice ahí en Santiago. Entonces debe de haber un compromiso. ¿Usted quiere ganar? Comprométase, no voy a hablar. Así me esté diciendo mi esposa lo que me esté diciendo, no voy a hablar. O tu esposa, o tu hijo, o tu mamá, no voy a hablar porque voy a ser pronto para oír, me voy a comprometer a ser pronta para oír y tarda para hablar y tarda para airarme. Porque dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces, esto es de verdad muy importante si queremos ganar la guerra de palabras. Yo ahí le puse un pasaje bien largo de la Escritura, Colosenses 3, del 12 al 17, en la Nueva Versión Internacional. Y dice, por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. ¿Se fija? Ahí está lo que le dije: consideración, confesión, compromiso, ¿sí? Dice, así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes por encima de todo, vístase de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Por qué en los hogares hay tanta división? Porque ignoramos el evangelio, porque lo sabemos, pero nosotros optamos por no obedecerlo. Dice, revístanse de amor por encima de todo, que es el vínculo perfecto. Le voy a decir, mida en qué forma está amando, en la medida que está unida su familia. Si no hay unidad, es porque hace mucha falta el amor de Dios. No mi amor carnal, el amor de Dios. Porque donde no hay unidad, no está presente el amor de Dios, porque ahí lo dice, que el amor es el vínculo perfecto. Dice que gobiernen en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Vea, yo le puse en negrita, por ejemplo, la paz. ¿Cómo voy a estar en paz si mi corazón está en guerra? Si no hay paz en mi corazón. Dice, la paz de Cristo gobierne. Dice, y sean agradecidos, que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. ¿Cuántos de ustedes andan cantando salmos, himnos y canciones espirituales uno al otro? Este es el evangelio, hermano. Este es el evangelio. Y esto no es sugerencia. Son mandatos de nuestro Señor Jesús. Y dice, con canciones espirituales, con gratitud de corazón, y todo lo que hagan de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Si no me he visto como escogido, yo no puedo ganar nada como escogido de Dios.
Yo tengo que vestirme como escogido de Dios, santo, de entrañable misericordia, de compasión, como dice todo este pasaje. Entonces, el último, ya vimos consideración, confesión, compromiso, a mantenerme callado y a oír primero. Y el último, el cambio. Porque tenemos que cambiar, ¿verdad? Pues si no, ¿de qué se trata esto? Escuche, no va a cambiar su prójimo, no va a cambiar su esposo, usted va a cambiar. Ahora, ¿lo hago yo en mis fuerzas? No, es la obra del Espíritu Santo por el arrepentimiento. Escuche, cambio, el arrepentimiento siempre implica, Efesios 4:22 al 24 dice que nos despojemos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y nos vistamos del nuevo hombre creado en justicia y santidad de la verdad. Es decir, si usted quiere cambiar, cambiar implica despojarse y vestirse. Quitarse con todo entendimiento por las disciplinas espirituales todos esos hábitos pecaminosos por la gracia de Dios, porque Él ya me perdonó, Él ya me justificó, voy al trono de la gracia, pido sabiduría y me despojo de tanta cosa tan espantosa que traemos, ¿verdad? El cambio siempre involucra estos dos, despojarme de mis deseos, de mis ideas, de mis juicios tan torcidos, ¿verdad? Y vestirme, como dice la palabra ahí, en justicia y santidad de la verdad. Efesios 4:32. Fíjese, en el versículo 31 dice, sea quitada, por eso se tiene que quitar, despojar y se tiene que vestir. Sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Y dice el versículo 32, sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, así como también Dios nos perdonó. Es decir, me quito, pero me pongo, ¿verdad? Y todo esto habla de que estamos siendo renovados. Todo esto, si lo está notando, que bueno, si no vuelva a oír la enseñanza, porque nos hace mucha falta en nuestras casas. Ahora, si usted vino, no esté pensando, pues esto lo necesita aquella que no vino. O este lo necesita fulanito, no. Este lo necesita usted, por eso Dios lo trajo. Porque en su soberanía Dios dijo, mi hijo lo necesita, ¿verdad? Yo lo necesito. Entonces, Dios quiere que nosotros seamos transformados, pero cambio implica, me despojo y me visto, ¿verdad? Y ya para terminar le puse ahí el Salmo 139, que es un salmo que podemos orar. Este versículo lo podemos orar. Yo se lo puse en la Reina Valera contemporánea. Dice, Señor, examina y reconoce mi corazón. Pon a prueba cada uno de mis pensamientos. Así verás si voy por mal camino y me guiarás por el camino eterno. Estos son dos versículos muy buenos para que usted ore cada día. Examina y reconoce mi corazón, Señor. Y pon a prueba mis pensamientos. ¿Cómo son? ¿Son rectos? Como dice Filipenses 4:8. ¿Son puros? ¿Son verdaderos? ¿Tienen virtud alguna? ¿Tienen algo digno de alabanza? Entonces se quedan. Pero si esos pensamientos no pasan el parámetro de Filipenses 4:8, hay que arrepentirnos. Si no es veraz, si no tiene virtud alguna, si no es digno de alabanza, esos pensamientos son contrarios a la santidad de Dios y tienen que ser desarraigados. Por eso es importante que yo le diga, Señor, examina mi corazón. Y tú, Padre, tú ves si yo voy por un mal camino y guíame por el camino eterno, por el camino recto de tu palabra. Esta debe ser una oración para nosotros. Y vamos a terminar para orar, porque Dios nos quiere como hijos suyos transformados, como dice la palabra en Corintios, de gloria en gloria. Pero ¿cómo es de gloria en gloria? Es porque la palabra de Dios, que es vida, penetra mi pensamiento a las áreas de tinieblas, su luz brilla y empieza a revelarse la gloria de Dios. Tenemos muy mal entendimiento de qué es la gloria de Dios. Por eso dice que somos transformados de gloria en gloria. Eso no significa, mi amado, manifestación tras manifestación.
Eso habla de una transformación de mi mente llena de tinieblas. Por eso Romanos 12:1 dice que nos ofrezcamos como sacrificio vivo, santo y agradable. Y dice el versículo 2, no se amolden a este mundo, sino sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Porque el mundo constantemente está queriendo que yo me amolde a su egoísmo, me amolde a su falsa justicia, me amolde a buscar lo mío. Y yo tengo que probar los pensamientos si son como Dios me está diciendo, ¿verdad? Y a mí me gustaría que oráramos. Y le puse este versículo de Filipenses 2:14 también. Se lo puse aquí. Y yo creo que si usted hace el primer versículo, háganlo todo sin murmuraciones ni peleas. ¿Cuántos creen que por un mes puede hacerlo todo sin murmuraciones ni peleas? ¿Cuántos pueden que dicen, Señor, yo quiero hacerlo por un mes, hacer todo? Dice, háganlo todo, ¿verdad que dice? No dice algunas cosas. Sin murmuraciones. Uy, no, nosotros, mire, tenemos la murmuración aquí. Del semáforo, del tránsito, del que va manejando adelante de mí. Bueno, de verdad. Pero dice, háganlo todo sin murmuraciones ni peleas. Dice, para que sean irreprensibles y sencillos e intachables, hijos de Dios en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual usted hermano amado, y yo, dice, resplandecemos como luminares en el mundo. Fuimos salvados para brillar, pero no para brillar de acuerdo al brillo mundano. Fuimos salvados para que la luz del Evangelio, la luz de Cristo, se revele a otros, sin palabras, con mis actos de bondad, con mis actos de paciencia, con mis actos de templanza, con mis actos de prudencia. Así es como brillamos. Tenemos tantos conceptos e ideas equivocadas del Evangelio. Dice, aferrados a la palabra de vida para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido ni trabajado en vano. Yo quiero animarle de verdad que Cristo con su palabra, el Espíritu Santo nos ayude a vivir todo esto. Son muchos versículos los que le di, versículos que están en la palabra porque son accesibles. Dios no es injusto ni malo como para ponerme un versículo que yo no puedo vivir. Si está aquí es porque lo puedo vivir, ¿lo cree usted? Y lo puedo vivir, ¿sabe por qué? Porque Cristo está en mí. Porque Cristo está en mí. Por eso dice, si morimos, morimos con Él, y si vivimos, vivimos para Él, ¿verdad? Entonces yo le voy a pedir que oremos, vamos a ponernos de pie. Y yo quiero recordarle el versículo de Santiago que dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanos, ¿verdad? Y también con este versículo del Salmo, examina, Señor, mi corazón. Señor, te damos gracias en esta noche. Dele gracias a Dios. Estamos aquí de verdad por la bondad de Dios. Estamos aquí por su misericordia. Padre, yo te agradezco tanto que estoy aquí por tu pura bondad. No estoy aquí porque yo sea mejor, porque yo le echo muchas ganas, porque yo soy muy lista, Padre. Estoy aquí por tu pura misericordia y por tu pura gracia, Señor, y bondad no he sido consumida, Padre, porque nunca se ha acabado tu misericordia para mí. Nueva es cada mañana, Señor. Y en este momento yo te agradezco cada palabra que tú me has dado para mi vida, Señor. Cada palabra que he estado escuchando, que he estado leyendo, que tú quieres que yo medite para que mi mente sea renovada. Yo te doy gracias, Señor, porque tú nos quieres transformar. Tú quieres que seamos creyentes, que ganamos la guerra de palabras. Cada día, Señor, sometidos a tu voluntad. Sometidos, aceptando tu soberanía y tu control, Señor. Yo te doy gracias porque tú nos estás hablando. Y oramos en esta noche, Padre, ayúdame. Dile tú al Señor, ayúdame a mí, Padre,
Ayúdame a mí a considerarme a mí mismo, que yo peco, que yo ofendo, que yo hago juicios injustos, Señor. Ayúdame a considerar que soy ciego a mi propio pecado, a mi propia maldad. Señor, ayúdame a considerar esto para empezar a expresarme y hablar de manera diferente, Señor. Ayúdame que cuando yo reconozca mi pecado lo confiese, Señor. Porque tu palabra dice que si confieso mi pecado, tú eres fiel y justo. Señor, pero no solo eso. Ayúdanos en casa a confesarnos nuestras ofensas unos a otros y a orar unos por otros para que seamos sanados. Padre, aquí hay familias, aquí hay matrimonios, aquí hay esposas, hijos, madres, Señor. Ayúdanos a reconocer cada uno lo que hemos ofendido, lo que hemos dañado, lo que hemos lastimado. Y cada uno en lo individual, Señor, con humildad, ir y pedir perdón, Señor. Ir y confesar nuestro pecado y pedirle a nuestro hermano, a nuestro esposo que ore por nosotros, Señor. Oramos que nos ayudes a vivir el Evangelio, que seamos familias donde nos confesamos nuestros pecados y oramos unos por otros para ser sanados, Señor. Ayúdanos, Padre. También te pedimos que nos ayudes a comprometernos, a ser prontos para oír y tardos para hablar, Señor, y a no reaccionar con enojo, Padre. Ayúdame a comprometerme en mi casa, con mi familia, a ser pronto para oír. Que aunque en mi carne quiera reaccionar, en mis pasiones quiera discutir, Señor, recuerde tu palabra, que yo sea pronto para oír y tardo para hablar, Señor. Y te pedimos que nos cambies. Dígale usted al Señor que le cambie. Dígaselo con todo su corazón y sinceridad. El Espíritu Santo es el que nos convence de pecado. Y todos hemos pecado muchas veces con nuestra lengua. Señor, yo te quiero pedir que me sigas cambiando. Necesito que me cambies, Padre. No quiero pecar con mi boca, no quiero pecar con palabras, no quiero pecar con la forma en que me dirijo a mi esposo, a mis hijos, a mi prójimo, Señor. Quiero pedirte, Señor, cámbiame. Ya no quiero ser la misma persona, Señor. Quiero ser transformada. Y por eso reconozco que necesito despojarme del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Señor, ayúdame a hacer esto con entendimiento cada día y a vestirme del nuevo hombre, Señor. A ser amable, paciente, mansa, humilde, Señor, que soporto, Padre, con paciencia. Señor, cuando me estén hablando en un mal tono, ayúdame a vestirme del nuevo hombre, Señor. Necesito reflejar a Cristo, Padre. Quiero reflejar a Cristo como leímos en este versículo. Que seamos luminares que resplandecen en medio de una generación maligna y perversa, Señor. Oramos que nos cambies, Padre. Te lo pedimos, Señor. Te voy a pedir que ores si está algún hermano tuyo, algún familiar ahí cerca de ti. Dile, Señor, queremos orar unos por otros pidiéndote que nos ayudes a hacer todo sin murmuraciones ni contiendas. Señor, ayúdanos como familia, ayúdanos en lo personal a hacer todo sin murmuraciones ni contiendas, Señor, para que seamos irreprensibles y sencillos, Señor, e intachables hijos de Dios. Bendice a mi hermana, a mi hermano, a mi esposa, a mi esposo, Señor. Ayúdanos, Señor, a reconocer lo que hay en nuestro corazón, lo que hay en nuestro pensamiento, que tú veas si vamos por mal camino, Señor, y nos guíes por el camino eterno, Señor. Oramos en el nombre de Jesús, que traigas bendición a nuestra casa, que traigas restauración a nuestros corazones y a nuestras relaciones. Señor, sobre todo los que somos esposos, Padre, que
hagamos ese compromiso de no dañar, de no lastimar, sino de bendecir, Padre. De ser prudentes, de primero escuchar y ser tardos para hablar, Señor. Te pido que bendigas a mi hermano, a mi hermana, que bendigas su corazón para que siga creciendo y siga madurando, que deje lo que es de niño, Padre, y que podamos reflejar a nuestro Señor Jesucristo en la forma en que hablamos y tratamos a nuestro prójimo. Te damos gracias, Señor, por nuestra familia. Bendice nuestro hogar y que cada día nuestro hogar sea un luminar en medio de este tiempo tan lleno de tinieblas, Padre. Los que tenemos hijos, enséñanos y ayúdanos a entrenar a nuestros niños a que sean prudentes, a que aprendan a oír antes de hablar, Señor. Ayúdanos, Padre. Oramos por Confra, por cada familia. Bendice cada hogar. Síguenos restaurando, Señor, y que cada día nos sometamos a tu voluntad y aceptemos todo como parte de tu plan perfecto para nuestra vida, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios le bendiga y espero que haya aprendido, ¿verdad? Algo. Que Dios le bendiga.